Mi nombre es Víctor Alberto Ramos, soy geólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 1965. Apenas terminé mis estudios, fui a hacer un posgrado a Holanda, en Delft, en un instituto especializado en interpretación de imágenes. Y ahí obtuve un máster en 1968 que culminó en el año 1970 con mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires. A partir de ese momento he tenido un recorrido muy zizagueante, diría yo, casi como las condiciones del país o las condiciones políticas del país. Apenas terminado mi doctorado, tuve que seguir mis trabajos en Brasil. Estuve casi 3 años trabajando en Brasil, donde trabajé en empresas que hacían análisis aerogeofísicos, o sea, tomar datos de la Tierra a partir de sistemas aerotransportados. En el año 74 decidí volver al país y fueron años muy difíciles porque en esos años, justo el día que yo volví al país, murió el presidente de la Nación, el general Perón, lo que hizo generar toda una serie de problemas, digamos, de retorno, pero poco a poco fui encontrando un lugar, especialmente en el Servicio Geológico Nacional. Quizá lo que yo soy se lo debo en gran parte al Servicio Geológico Nacional, pues me ha permitido trabajar en el campo durante largos meses al año, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y eso es muy importante para un geólogo porque uno uno tiene la oportunidad de conocer directamente en el terreno las características geológicas del país. Llegado a la democracia en 1984, ingresé nuevamente en la Universidad de Buenos Aires como profesor y desde esa época estoy trabajando en la Universidad de Buenos Aires. Es muy interesante constatar que apenas regresé, pude aplicar gran parte de mi conocimiento adquirido a través de los trabajos de campo y ellos me valieron poder obtener una beca Guggenheim, donde el tema de la beca era fascinante, era comparación de los sistemas montañosos del hemisferio norte, que me permitieron, desde los Himalayas hasta las Rocallosas, pasando por los Pirineos, los Alpes y los Apalaches, conocer gran parte de los sistemas montañosos del hemisferio norte. Y eso fue muy enriquecedor, porque tan pronto uno empieza a comparar y comparar lo que uno había visto en los Andes, llega rápidamente a ver lo único y lo característico que tienen los Andes. Quizá lo más importante, dado que los Andes fue mi motivo de estudio en mis últimos 50 años, es que los Andes es un sistema montañoso, a diferencia de algunos que mencioné anteriormente, que es activo. ¿Qué significa que es activo? Que está continuamente bajo la amenaza de terremotos que lo van estructurando, continuamente bajo erupciones volcánicas, y es donde ahí el geólogo tiene oportunidad, no solamente del punto de vista académico de investigar estos procesos, sino de ver cómo puede ser útil a la sociedad a través de ese conocimiento y realmente uno puede llegar a aplicar muchas cosas del punto de vista académico que son útiles para la sociedad. A raíz de mi trabajo en los Andes, poco a poco fui haciendo una carrera académica. En el año 93 me nombran miembro honorario de la Sociedad Geológica Americana, primer miembro honorario de Sudamérica en esa academia, que tiene más de 100 años de antigüedad. Y eso fue muy importante porque me permitió cierta trascendencia de las cosas que yo venía haciendo, mayor visibilidad, y a partir de ahí, digamos, se facilitó mucho el recorrido que hice posteriormente. Mis estudios en la cordillera patagónica me valieron, tiempo después de que me nombraran miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, un hecho también interesante porque soy uno de los primeros geólogos sudamericanos que participan en esa academia, diría latinoamericanos que participan en esa academia, y que me ha permitido, junto con otros estudios que he realizado durante los últimos 20, 30 años, entender cómo funcionan los Andes. Al decir entender cómo funcionan los Andes, hay que destacar que no solamente los Andes argentinos-chilenos, sino que he trabajado en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, y eso me ha permitido tener una visión integral de cómo son los Andes.
Ello me llevó a ser continuamente invitado en los más diferentes lugares para marcar las diferencias que tienen los Andes con otros sistemas montañosos, y poco a poco fui, digamos, convirtiéndome en un referente del conocimiento de los Andes. Y esto no es solamente importante desde el punto de vista de los terremotos y los volcanes, sino también porque los Andes es la fuente de muy importantes mineralizaciones. Gran parte del Perú, gran parte de Chile vive básicamente en el estudio de esos minerales. Esos minerales están alojados en los Andes, y los Andes tienen una condición única para albergar ese tipo de yacimientos. Conocer cómo se forman, por qué se forman y dónde están, es lo que permite el estudio de la geología de esa cordillera de los Andes. Además de eso, digamos, la formación de los Andes va acompañada de una serie de formación de cuencas sedimentarias, y esas cuencas sedimentarias son las que albergan el petróleo. Por ende, es muy importante el conocimiento de los Andes para poder entender el funcionamiento de esas cuencas vinculadas al levantamiento y alzamiento que tienen los Andes. Todo eso me ha llevado a un largo camino, un largo recorrido, que básicamente basado en la docencia y en numerosas tesis doctorales dirigidas siempre con motivo principal los Andes, me han permitido poco a poco completar un conocimiento bastante exhaustivo de gran parte de esa cordillera. Eso no me deja del todo conforme, porque los Andes son enormes, cada segmento de los Andes tiene características propias, no hay dos montañas iguales en los Andes, y hace necesario, digamos, generar toda una serie de estudios e investigaciones para comprenderlo. Mi incorporación a la academia es reciente, ha sido hace menos de un mes, y despierta muchas expectativas. Yo veo, por ejemplo, cómo funcionan los académicos en la Academia de Ciencias de Estados Unidos, y aspiro que en algún momento en Argentina tengan ese tipo de actividades. Básicamente, el gobierno de Estados Unidos, cada vez que tiene un problema complejo que hace a la ciencia y la tecnología, recurre a la opinión de los académicos, que tras investigaciones, discusiones y toda una serie de trabajos asociados, asesora al gobierno de Estados Unidos en aquellas cosas que son más convenientes para el país. Aspiro que como académico podamos formar o continuar una activa participación como asesores del gobierno nacional para el bienestar de todos.